Hay historias que parecen sacadas de una película, pero esta ocurrió de verdad, y cuando escuches hasta dónde llegó esta mujer, probablemente no vuelvas a olvidar su nombre. Porque esta no es solo la historia de una madre, es la historia de una mujer que declaró la guerra a uno de los cárteles más peligrosos del mundo, completamente sola. Y lo más impactante es que empezó a ganar. Imagina perder a la persona que más amas. Imagínatelo de verdad y ahora imagina que nadie quiere ayudarte. Ni la policía, ni el gobierno, ni absolutamente nadie. ¿Qué harías tú? Porque Miriam Rodríguez tomó una decisión extrema. Una decisión que acabaría convirtiéndola en la peor pesadilla de un cártel mexicano, pero también en un objetivo para ellos, una nueva amenaza. Antes de empezar, quiero que me respondas algo en comentarios. ¿Tú harías lo mismo por tu hijo o por tu hija? Y si realmente serías capaz de hacerlo por tus hijos, suscríbete ahora, porque esta historia solo va a ponerse más oscura. Todo comenzó en San Fernando, Tamaulipas, una ciudad mexicana donde el miedo ya formaba parte de la rutina, ya que siempre habían secuestros, desapariciones y cadáveres encontrados en carreteras. La violencia era tan común que la gente había aprendido a vivir con ella. Y en medio de todo aquello vivía Miriam Rodríguez, una mujer normal, trabajadora, madre de familia, pero sin saberlo, estaba a punto de entrar en el infierno. Su hija Karen tenía apenas 20 años, era joven, inteligente y tenía toda la vida por delante. Muchos miembros de la familia ya habían abandonado la ciudad por miedo a los cárteles, pero Karen decidió quedarse. Quería terminar sus estudios y ayudar a su madre con el negocio familiar. Y entonces desapareció. Una tarde de 2012, Karen conducía por una carretera rural cuando dos camionetas comenzaron a seguirla. En cuestión de segundos, hombres armados rodearon el vehículo, la sacaron por la fuerza y nadie volvió a verla. Horas después comenzaron las llamadas. Los secuestradores exigían dinero y no poco dinero, mucho dinero. Y aquí viene algo que parece completamente irreal. La situación en aquella ciudad era tan horrible que los bancos ya ofrecían préstamos especiales para pagar rescates. Se decía que estaban trabajando juntos. Miriam y su marido aceptaron inmediatamente. Les daba igual quedarse arruinados. Solo querían recuperar a su hija. Pagaron todo lo que les pidieron. Esperaron, rezaron. Pero Karen nunca regresó. Y lo peor estaba aún por llegar. Miriam acudió a la policía esperando ayuda. Pero el caso prácticamente fue ignorado, ya que habían demasiados secuestros. Ella solo era un número más. En ese momento Miriam se dio cuenta que si no actuaba, no la iba a encontrar. Así que decidió mover ficha ella sola. Y desde este momento la historia empieza a ponerse interesante. Porque Miriam no era policía. No tenía ni idea de por dónde empezar. No sabía por dónde buscar. No sabía nada. Lo único que sabía es que necesitaba encontrar a su hija. Lo único que tenía para empezar a buscar era un nombre: Sama. Sama era uno de los hombres con los que llegó a reunirse durante las negociaciones. Así que como si su vida fuera en ello, empezó a investigar. De una manera tan obsesiva que casi ni dormía. Hasta que un día logró encontrar algo. Una foto. Una simple foto. En ella aparecía un hombre que coincidía perfectamente con Sama. Estaba junto a una mujer que trabajaba en una heladería. Ese pequeño detalle lo cambió todo. Solo tenía que encontrar la heladería y sacar información. Era tan obsesiva buscando que había días que hasta dormía en los alrededores de ella. Hasta que un día apareció. Tanto tiempo esperando y ahí estaba Sama. Miriam tomó una decisión. La decisión de infiltrarse. Se tiñó el cabello de rojo. Se disfrazó con un uniforme del gobierno y empezó a ir puerta por puerta fingiendo hacer encuestas oficiales para obtener información sobre criminales del cártel. Una madre de más de 50 años estaba haciendo trabajo de espionaje real. Y todavía no has escuchado lo peor. Después de meses investigando, Miriam consiguió localizar a Sama y consiguió que fuera arrestado. Y bajo presión, acabó relevando nombres. Muchos nombres. Entre ellos estaba un joven de apenas 18 años llamado Cristian. Y lo que ocurrió durante aquel interrogatorio dejó a todos en shock. Mientras los policías interrogaban al chico, Miriam lo observaba en silencio.
En vez de insultarle, le ofreció comida. Incluso le compró una bebida. Los agentes no podían creerlo. ¿Cómo podía sentir compasión por alguien relacionado con la desaparición de su hija? Entonces Miriam dijo algo que nadie olvidaría jamás. Él sigue siendo un niño, y yo sigo siendo madre. Aquellas palabras destruyeron emocionalmente al joven, y acabó confesándolo todo. Les dijo dónde estaba Karen, o al menos, dónde había terminado. Con la mirada fría y sin mostrar apenas emociones, Christian condujo a Miriam y a la policía hasta un rancho abandonado, perdido en medio de la nada. Y cuanto más se acercaban, más pesado se volvía el silencio. El lugar parecía una auténtica escena de guerra, con agujeros de bala en las paredes, restos de destrucción por todas partes y señales evidentes de una violencia brutal. Todo indicaba que allí había ocurrido algo aterrador. Pero entonces, mientras Miriam caminaba lentamente entre los escombros, intentando aferrarse a una mínima esperanza, vio algo en el suelo. Una bufanda. La bufanda de Karen. Y en ese instante, el mundo se le vino abajo, porque ya no quedaban dudas, ya no había esperanza. Su hija estaba muerta. Les dijo dónde estaba Karen, o al menos, dónde había terminado. Christian llevó a Miriam y a la policía hasta un rancho abandonado. El lugar parecía una escena de guerra. Había agujeros de bala por todas partes, restos de violencia extrema. Y mientras caminaba entre los escombros, Miriam encontró algo. Una bufanda. La bufanda de Karen. En ese instante entendió la verdad. Su hija estaba muerta. La mayoría de personas se habrían derrumbado ahí mismo. Después de descubrir la verdad sobre Karen, cualquiera habría perdido las fuerzas. Pero Miriam hizo exactamente lo contrario. Porque desde ese momento ya no buscaba a su hija, ahora buscaba justicia. Y fue ahí cuando comenzó una auténtica cacería humana. Durante años, Miriam persiguió personalmente a los responsables del asesinato. Usó identidades falsas, espió iglesias, vigiló prisiones y siguió a familiares de criminales para conseguir cualquier pista que pudiera acercarla a ellos. Incluso llegó a derribar ella misma a uno de los asesinos mientras intentaba escapar cerca de la frontera con Estados Unidos. Sí, una madre completamente sola, persiguiendo sicarios de cárteles. Parece una película, pero ocurrió de verdad. Y lo más increíble de toda esta historia es que Miriam consiguió encontrar y ayudar a capturar a 10 personas relacionadas directamente con el asesinato de su hija. 10. La policía no había podido hacerlo, pero ella sí. Y precisamente por eso empezó a convertirse en una amenaza real para el cártel. Su historia comenzó a hacerse famosa en todo México. Muchas familias la veían como una heroína, como la única persona capaz de enfrentarse a criminales que parecían intocables. Pero esa fama también tenía un precio, porque cuanto más conocida se hacía, más peligrosa era su situación. Y Miriam lo sabía perfectamente. Ahora quiero que pienses en algo. Si un cártel descubre que una mujer está destruyendo su organización poco a poco, ¿qué crees que harán? El 10 de mayo de 2017, Día de la Madre en México, Miriam regresaba tranquilamente a casa. Aparcó su coche, bajó sin imaginar lo que estaba a punto de pasar, y entonces apareció una camioneta blanca. Los hombres abrieron fuego inmediatamente. 13 disparos. Miriam cayó al suelo mientras intentaba sacar una pistola de su bolso. Murió camino al hospital. Y lo más impactante es que los responsables pertenecían al mismo grupo criminal que ella había ayudado a encarcelar. Pero incluso después de su muerte, Miriam siguió ganando, porque su historia recorrió todo México y terminó convirtiéndose en un símbolo de valentía para miles de familias con desaparecidos. Hoy, Miriam Rodríguez es recordada como una auténtica heroína, una madre que hizo lo que nadie más quiso hacer y que demostró algo aterrador, que a veces las personas comunes son las únicas dispuestas a enfrentarse al verdadero monstruo. Y ahora quiero preguntarte algo.
Si tú estuvieras en su lugar, ¿hasta dónde llegarías por tu hijo o por tu hija? Te leo en comentarios. Y si quieres más historias reales como esta, suscríbete y activa la campana. Porque créeme, la próxima historia también parece imposible.